Muchas gracias por guardar silencio. Vamos a comenzar el acto. Intentaremos ser puntuales porque además tenemos muchas intervenciones. Yo creo que va a ser un acto muy emotivo y por lo tanto vamos a intentar cumplir un poco con los horarios. Agradeceros a todas y a todos que hayáis acudido esta mañana a nuestra facultad, porque creo que es un día muy especial. Se trata de presentaros un proyecto en el que venimos tiempo pensando y que contamos en este momento además con la colaboración, de acuerdo, de España en Libertad, 30 años, 50 años, es que no veo nada. Entonces, bueno, entonces queremos agradecer también la presencia de la comisaria de este proyecto, de acuerdo, de Presidencia de Gobierno. Y queremos además plantearos un poco lo que nosotros hemos venido pensando a lo largo de estos años. Por supuesto, este acto además, esta mañana tiene una significación especial, que es el homenaje que hacemos a un antiguo compañero de la facultad, José Luis Montañés Gil, que fue estudiante de esta facultad, de acuerdo, asesinado en 1979, y que efectivamente, pues sabéis que en los últimos años hemos venido haciendo un reconocimiento a los olvidados de la transición. Tomo un poco el eslogan, el texto que la profesora Ángeles Díaz ha venido señalando, ¿no? Y el grupo que trabaja con ella sobre memoria. Por lo tanto, vuelvo a deciros que estamos muy satisfechos, muy contentos y especialmente emocionados, ¿no? Porque podamos finalmente hoy hacer este homenaje. El proyecto de convertir a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología en un lugar de memoria, en un espacio de memoria, y sobre todo la idea de que sea una avanzadilla para poder convertir a toda la Universidad Complutense de Madrid en un lugar de memoria, al campus de Ciudad Universitaria y también al campus de Somosaguas y al tercer campus incluso que se ha sumado, ¿no?, a nuestra universidad, pues me parece que es un proyecto relevante que debería haberse hecho hace mucho tiempo, pero que quizás no se daban las circunstancias y sobre todo las motivaciones, ¿de acuerdo? Y el impulso académico y político que era necesario para que esto se produjera en estos momentos. Sabéis que, y esto es algo que yo repito en casi todos nuestros actos, creo que recordar y sobre todo aprender de lo que hemos vivido, pues es importante porque seguramente nos hace ser más tolerantes, nos hace ser más críticos y sobre todo nos hace escuchar a los demás y poder argumentar en igualdad de condiciones cuáles son nuestras posiciones y cuáles son, de acuerdo, las acciones que pensamos que serían mejor para una sociedad democrática, en convivencia, que tolere la diversidad, que fomente la participación y que de alguna manera nos haga críticos con respecto, de acuerdo, a los problemas y a las realidades que vivimos, todas ellas, pues fijaros, muy preocupantes. Voy a ser breve, pero quería mencionaros una cosa porque me dejó el otro día muy preocupada. Nosotros tuvimos la primera semana hicimos los actos de bienvenida de la facultad, en el que participaron muchos estudiantes de primer año y también profesores y profesoras de esta facultad. Y nosotros comenzamos con un manifiesto, ¿de acuerdo?, a favor de Palestina, en contra del genocidio en Palestina. Un manifiesto en el que además se decía que no podíamos empezar, ¿de acuerdo?, como si tal cosa, como si no estuviera pasando nada. Y luego comenzamos con una presentación de una asociación de esta facultad, que es el Punto Violeta, que defiende la igualdad y sobre todo la lucha contra el acoso, ¿de acuerdo?, acoso sexual, acoso sexista que se puede producir en nuestras aulas. Y yo les decía que noté en nuestros estudiantes como que se echaban un poco para atrás y querían poner cierta distancia, como si el problema no fuera con ellos, como si, por supuesto, era un grupo minoritario el que adoptó ese tipo de posición. Entonces me di cuenta de que quizás una de las tareas que nosotros tenemos pendiente, y creo que esto tiene mucho que ver con esto del lugar de memoria, el espacio de memoria, es de alguna manera facilitar a nuestros estudiantes que este sea un espacio, de acuerdo, en el que todos tengamos cabida, todos seamos capaces de hablar sin trabas, ¿no?, sin establecer esa distancia con el otro, ¿no?, que nosotros establecemos. Por la tarde cambiamos el orden, empezamos hablando de la biblioteca, ¿de acuerdo?
Es decir, empezamos con Palestina, pero luego seguimos con la biblioteca y es muy interesante porque los estudiantes entraron de una manera muy distinta a las problemáticas y terminaron, es decir, nadie se echó para atrás. No sé si se está entendiendo lo que planteo. Creo que tenemos que ser plenamente conscientes también de que muchos de los pasos que nosotros queremos hacer los tenemos que hacer, por lo menos desde mi posición, ¿de acuerdo? Aceptando que hay un clima en el que nuestros estudiantes vienen y que seguramente está condicionando su respuesta inmediata ante determinados temas, ¿de acuerdo?, que tienen que ver con la memoria. Entendiendo eso, creo que nos debemos dar una respuesta adecuada para que se entienda realmente, ¿no?, que estamos en un contexto de libertad, de participación, de tolerancia, de respeto, de luchar contra los delitos de odio. Es decir, todo eso debemos ser nosotros. Bueno, quiero agradecer especialmente a Carmina que esté aquí con nosotros, por supuesto a toda la mesa y especialmente a los organizadores y promotores de la actividad que han trabajado muchísimo, el profesor Heriberto Cairo, la profesora Ángeles Díaz, el profesor Javier Muñoz Soro. No le conozco de nada, solo fue mi vicedecano durante 4 años. Lo digo para que penséis, es que nunca le llamaba por el apellido, siempre decía Javier y claro, el apellido no me salía. Y bueno, y darle también la bienvenida a la profesora Cristina Mateos. Ella es profesora en la Facultad de Ciencias de la Información, pero es también, ellos tienen, bueno, diríamos, son promotores también, ¿no?, de este proceso de recuperación de la memoria en nuestros centros. Y nosotros pensamos desde un principio que esto tendría que venir en colaboración. Es decir, no, las cosas no se pueden hacer solos, aquí tenemos que cooperar todos y por lo tanto es una idea de que seguiremos cooperando de acuerdo a ambas facultades y todos los grupos en este proyecto. Y termino como empecé, dando las gracias de acuerdo a la familia especialmente de José Luis Montañés porque nos ha brindado una oportunidad histórica para poder recordar y recuperar la memoria, pero también para poder trabajar en un futuro, ¿no?, porque nuestras instituciones sean mejores, sean más inclusivas, sean más participativas y sean más democráticas. Muchas gracias. Bueno, yo también reiterar el agradecimiento a todas y a todos los que os habéis congregado hasta ahora y habéis llegado hasta un espacio tan, creo, cargado de significado para todas y para todos nosotros, como alumnas, como profesores. Muchas gracias. Es para mí un verdadero placer estar aquí con todas y todos vosotros hoy, a pesar de la tristeza un poco, ¿no?, del motivo que nos reúne. Y es un honor porque se hagan desde instituciones universitarias actos como este, ¿no?, de memoria, de homenaje y de reivindicación. Este acto enlaza muy bien con los objetivos del comisionado, que podríamos resumir en 3, que son conocer y dar a conocer el pasado reciente de España, celebrar la vida y las luchas de muchas personas que de manera anónima en la mayoría de las veces, ¿no?, y quedando fuera de los discursos oficiales, trabajaron para conseguir la libertad, para intentar recuperar la democracia. Igual esta no es la democracia que habrían soñado muchas de esas personas, pero bueno, también es una cosa que está abierta y que depende un poco de todos nosotros seguir mejorando. Y en tercer lugar, conversar, ¿no?, crear espacios de encuentro, de diálogo para pensar dónde estamos y hacia dónde queremos ir, ¿no?, cómo mejoramos esto que tenemos, cómo lo defendemos, cómo lo hacemos mejor. Estamos aquí para recordar a José Luis Montañés, el estudiante de la facultad que fue asesinado en 1979, 4 años después de la muerte de Franco, 1979. Obviamente somos conscientes de que, aunque la campaña se llama 50 años de España en libertad, en 1975 no llega la libertad, no llega la democracia. Es el inicio, ¿no?, de un largo y complejo proceso que dura varios años y que tuvo muchas luces y sombras. Sabemos que no fue el único, o sea, las muertes en aquellos años se cuentan por cientos y que la transición fue más sangrienta que modélica. Queremos, pues, recordar y reivindicar y me parece que es muy importante, ¿no?, de recuperar de aquellos años no tanto la incertidumbre que la había, no tanto el miedo que lo había, sino esa voluntad de cambio, esa esperanza, esa ilusión y sobre todo ese compromiso.
Sé que justamente esta facultad se caracteriza por su compromiso, el profesorado, los estudiantes y las estudiantes, y por eso también, ¿no?, queríamos estar aquí hoy acompañándoos en este día, porque aunque el contexto político y social es muy diferente al de aquellos años 70, las amenazas también son importantes hoy en día y bueno, creo que es muy importante que estemos juntos, que colaboremos desde distintas instituciones, desde asociaciones, la ciudadanía, que estemos comprometidos y que sigamos luchando y trabajando. Entonces yo quería daros las gracias por el trabajo que hacéis a diario, tanto el profesorado como todo el estudiantado, el alumnado de esta facultad, y animaos a seguir, porque hay mucho trabajo por hacer. Muchas gracias. Muchas gracias. Paso la palabra ahora a Ángeles Díez, que es profesora de la facultad y bueno, y muy activa, como os va a contar ahora y comentaré yo también después, en actividades durante estos últimos años en torno a la memoria democrática, la memoria histórica o la memoria sin adjetivos a secas, que es como creo que deberíamos llamarla. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todas. Señalaros es que la memoria es un acto de comunicación. Es un acto que nos conecta. Hay un boicot a mis palabras. Bueno, que la memoria es un acto de comunicación y es un acto que nos conecta con el pasado, pero sin él es imposible construir un futuro que no repita las tragedias del pasado. Hace algunos años, en el 2021, con unos alumnos de esta facultad, iniciamos un proyecto que se llama MOOC, Massive Open Line Course, un curso masivo, abierto, que llamamos La memoria como soporte pedagógico y de conexión transgeneracional, el caso de la justicia transicional en España. Esa primera experiencia que se construyó con la ayuda de los alumnos del grupo de Ciencias Políticas, ahí tenemos a una de las alumnas que ha seguido esa trayectoria, nuestro objetivo era transferir a la sociedad los testimonios de quienes, siendo jóvenes en la transición española, lucharon por la justicia y por la democratización. Y para ello diseñamos toda una serie de entrevistas que realizaron los propios alumnos con la guía de profesoras. Y aquí me gustaría señalar, curiosamente, somos profesoras las que más nos implicamos desde el principio en todo este tema de la memoria. Es algo que tenemos que pensar. Como no conseguimos que los alumnos permanezcan, ¿no? Solo las chicas acaban señalando, guiando ese testigo. Bueno, se hicieron una serie de entrevistas hablando con los familiares, amigos y personas que habían vivido y sufrido eso que han llamado la transición pacífica. Algunos, los alumnos, los profesores, nos dimos cuenta que la reconstrucción de los hechos a base de fuentes secundarias no es suficiente para abordar los hechos traumáticos como son los asesinatos, las torturas, las vejaciones, los silencios que se produjeron durante la transición. Nos dimos cuenta de que hay que incorporar los relatos y las vivencias, el sufrimiento de aquellos que padecieron esos hechos, porque solo así podremos abordar con la magnitud, el rigor, la esencia de lo ocurrido. Sabine Egilior, que trabaja la memoria traumática, señala que tarde o temprano las democracias tendrán que abordar la memoria traumática, porque si no se hace, se cierra en falso y las repercusiones afectarán no solo a las personas implicadas, sino a toda la sociedad. Creo que cuando oímos los testimonios de Pablo, de Manuel, que hoy no está aquí, fue un recordatorio muy fuerte para Manuel Ruiz, de Pilar, de Luis, comprendimos que desde la academia teníamos que asumir nuestra responsabilidad en la construcción de una memoria sin silencios, con las voces de todos los que aún nos pueden contar cómo fue y cómo vivieron aquellos años. Decidimos dedicar
una semana a reconstruir con la ayuda de todos ellos, muchos de ellos que están aquí ahora, las imágenes y los testimonios de un fragmento de aquella etapa, lo que llamamos la Semana Negra, enero de 1977, en la que asesinaron a Arturo Ruiz, a Mariluz Nájera y a los trabajadores del despacho laboralista de Atocha. Durante 2 años hemos dado la voz a los olvidados de la transición. Hemos pintado murales, construido cartografías de la memoria, recreado en teatro las hijas que no tuvieron. Hemos expuesto fotografías, vídeos, en fin, hemos construido memoria. Quisiera deciros y hacer un señalamiento que me parece muy importante. La forma en que construimos y reconstruimos la memoria de esos jóvenes que lucharon en la transición puede hacer que sean eclipsados sus motivos, sus razones, sus conquistas y sus derrotas. Por eso tendríamos que empezar a trabajar también con el lenguaje, para no revictimizarlos, para no convertirlos en esos objetos de museables expuestos. Enzo Traverso nos dice que hay una disimetría del recuerdo que podemos acabar sacralizando a las víctimas antes ignoradas. Yo añadiría que su recuerdo ha de orientar las luchas presentes porque son un ejemplo de dignidad, que han de ser tratados como héroes, no como víctimas. Solo así podrán nuestros jóvenes encontrar en el pasado y en la memoria enseñanzas para la construcción de un país con justicia y con dignidad. El mejor tributo que podemos hacerles es continuar su lucha por la democracia y por la justicia. En una autobiografía de la luchadora palestina, y quería traerla aquí, Leila Halek, los editores de esa autobiografía recogen una cita que me parece que habría que hacerla nuestra para hacer de esta facultad un lugar de memoria que sea combativo, que no sea inocuo. Y dice así: necesitamos una historia potencial, que oponer a la disciplina de la historia que considera lo que fue perpetrado por la violencia un hecho consumado, sobre el cual no debemos devolver. Quisiera acabar esta intervención diciéndoos que hay que volver sobre la memoria de José Luis, de Mariluz y de todas y todos los estudiantes que dieron su vida, porque sus luchas son aprendizajes para las batallas que nos esperan. Volvamos sobre su historia, sobre la potencia de un futuro mejor que esconde su memoria. Recuperemos esa potencia de esas luchas, de esa memoria de nuestros jóvenes. Y no puedo evitar hacer referencia a que ayer en esta facultad recibimos una agresión de falangistas pegando carteles, lemas y consignas franquistas. No es la primera vez que esta facultad sufre esas agresiones. Y por eso os digo, no es una cosa del pasado, es una cosa que estamos viviendo ahora, aquí, ahora, en esta facultad. La memoria ha de ser un arma contra el fascismo que cada vez va ganando más espacios físicos, pero también de pensamiento entre nuestros jóvenes. No dejemos que pasen, no dejemos que ganen ni un centímetro de nuestra facultad. Hagamos de nuestra facultad un lugar de memoria. Gracias. Gracias, Ángeles. Paso la palabra ahora a Cristina Mateos, profesora de la Facultad de Ciencias de la Información, donde hay un proyecto de recuperación de una pintada que se ha descubierto, que es la que hemos utilizado para la invitación, recordando a José Luis y a Emilio Martínez, las víctimas de los sucesos de diciembre de 79, y bueno, nos vas a contar qué estáis organizando. Gracias. Pues muchas gracias, buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias en primer lugar a la decana Esther del Campo por siempre tener este discurso crítico en esta facultad, por permitir este lugar de memoria, y a los organizadores, al profesor Heriberto Cairo, a la profesora Ángeles Díaz. Gracias, Ángeles, por todo lo que has dicho, por la importancia, ¿no?, que estos actos son actos de comunicación. Y también aprovecho para dar las gracias, sobre todo he venido a presentar lo que estamos haciendo, para dar las gracias y hermanarnos como facultades
Agradecer a Lisa García Mingo, que permitió también canalizar y conectar inicialmente esta iniciativa entre las facultades. Y a Enrique Maestu, que está aquí, que lo he visto, que ha servido en muchas veces ante mi falta de información, pues de enlace. Gracias por permitirme participar en este acto de reconocimiento y homenaje a José Luis Montañés. Me emociona profundamente poder formar parte de este momento de memoria, que no es solo simbólico, sino también profundamente reparador. Como ha dicho la profesora, un acto impulsado desde la responsabilidad y además el compromiso institucional, que es de las instituciones públicas, que creo que es fundamental. Y creo que es la primera vez, ¿no?, que nuestra universidad celebra un acto público de reparación de un estudiante concreto con una placa, ¿no?, conmemorativa, y creo que es fundamental, creo que es un punto de inflexión y que tenemos la esperanza de que así lo sea. Participo aquí también como profesora de la Facultad de Ciencias de la Información en nombre de un equipo amplio de personas, no solo soy yo, es un proyecto el que estamos haciendo de memoria histórica y recuperación de la memoria a través de una pintada dirigido por el decanato, que yo estoy coordinando, pero que he dirigido especialmente un proyecto que se ha tomado muy personal, Ángel Rubio, que como sabéis es el nuevo decano de la facultad y compañero del departamento, y también del vicedecano de comunicación, Cristóbal Fernández, de incluso el gerente, que ha estado comprometidísimo, de Juanjo Redondo, y de otras compañeras especialistas, por ejemplo, en fascismo, como Andrea Donofrio, el profesor Rafael Rodríguez Tranche, Carlota Coronado o Isabel Tajahuerce, que sabéis que también es delegada del rector para Igualdad. Nuestro proyecto, os voy a contar que nace a partir del hallazgo en junio del 2024, o sea, hace un año, de una pintada política oculta tras un corcho en uno de los pasillos centrales de la quinta planta del edificio principal de la facultad, mientras se realizaban unos trabajos de pintura, se estaban cambiando el color de los pasillos. Esa frase, mutilada, porque está cortada, como veis, aún estremecedora, cuando la lees, se logra descifrar esa reclamación de verdad, justicia y reparación. Pone Emilio, José Luis, no os olvidamos. Han pasado 46 años, yo nací en ese año, el 13 de octubre, ellos fueron asesinados el 13 de diciembre, desde sus asesinatos y desde aquella movilización de más de 300.000 personas entre trabajadores y estudiantes. El profesor Tranche, como saben, especialista en fotoperiodismo y parte esencial de este proyecto, definió la pintada como un vestigio casi arqueológico. Un vestigio de resistencia a un doble asesinato infringido, primero lo ocurrido en tiempos de represión, pero luego lo ocurrido en nuestro tiempo con el silencio deliberado sobre las víctimas. La pintada nos ha obligado a mirarla de frente, a reconocer que hay memorias pendientes de ser restituidas y un daño pendiente de reparación. Una reparación que prácticamente es inexistente en las universidades públicas, salvo lo que están haciendo en esta facultad, y una placa colocada en la Universidad de Las Palmas hace 7 años, en 2018, que homenajeaba a Javier Fernández Quesada, un estudiante de biología de 22 años que fue asesinado en esa facultad en el 77 durante una huelga general. Queremos situar sus nombres y su historia en el centro de la vida, como se ha dicho, universitaria, y por supuesto nosotros también nos vamos a sumar, nosotras, a que el próximo 12 de diciembre, que les emplazo, que va a ser el acto en nuestra facultad, justo ese día, un día antes, en el que se cumplen 46 años del asesinato de José Luis Montañés y de Emilio Martínez Menéndez, queremos construir este espacio de memoria viva con la participación de familiares, amistades, estudiantes de entonces y de ahora. Inauguraremos un mural que ha sido creado y diseñado por la ilustradora Alicia León, que recupera y contextualiza la pintada original, con una placa también conmemorativa, como lo van a hacer en políticas en memoria de José Luis y de Emilio, y además mostraremos una exposición propia de nuestra facultad, ¿no?, que presenta una selección de titulares y fragmentos de noticias y portadas de periódico de las movilizaciones contra la LAU, con el objetivo de analizar críticamente cómo los medios de comunicación construyeron un discurso público en ese contexto de movilizaciones, básicamente basado en la criminalización de las movilizaciones y en la criminalización de los 2 estudiantes asesinados. Este homenaje es, por supuesto, una reparación personal para Emilio y para José Luis, y en concreto para José Luis Montañés, para sus familiares, pero también es una reparación colectiva que ya está siendo posible gracias a la generosidad de muchas personas, especialmente a la de la familia de Javier Montañés, a la familia de Emilio Menéndez, Mari Carmen, Javier Montañés, su hermana. Gracias por vuestra generosidad, por vuestra confianza y por permitirnos acompañaros en vuestro dolor.
y por atender también a vuestras necesidades. Gracias a la labor, de verdad que quiero agradecer la labor que hacen las periodistas que trabajan en memoria, Inés García Rábade, que con su artículo en Público permitió que muchas personas se pusieran en contacto con nosotras y se acercaran al proyecto y que poco a poco lo fueran haciendo suyo, aportando información, como por ejemplo información sobre una cinta rodada por 2 estudiantes de Ciencias de la Información incautada un año después del asesinato, y que se considera un documento de gran valor que estamos buscando y que sabemos que se proyectó en esta facultad y que hay alumnado de esta facultad que vio esa cinta, ese documental realizado por 2 estudiantes. Gracias en este sentido a personas que han aparecido que eran estudiantes de esta facultad, Mauricio Gallego, Coldo Morales, Chema Alonso, al profesor Ramón Adel, por supuesto a Pilar Navarro y al intenso trabajo desde hace décadas del COT. Muchísimas gracias por vuestra labor, el colectivo de Olvidados por la Transición. Y ya para terminar, no quiero olvidarme de mencionar al fotoperiodista Bernardo Pérez Tobar, que hoy nos acompaña también aquí, que ha sido de gran ayuda para nosotras, que nos acompaña en estos momentos, que estuvo en la trinchera del periodismo, que fue clave para comprender la magnitud de aquellos días y gran parte de la historia de este país a través de esas imágenes suyas que hablan tanto, ¿no? Y ya para terminar, extensivo el agradecimiento a, no sé si está aquí, al compañero periodista Guillermo Martínez del diario, que al igual que Inés, pues desde secciones de memoria pública tan necesarias están contribuyendo decisivamente a los procesos de reparación. Y con este acto queremos en nuestra facultad reclamar una universidad pública, como se ha dicho aquí, pública crítica, consciente de una historia y de su responsabilidad social, y afirmar con claridad que la memoria histórica debe formar parte del tejido vivo de la universidad, especialmente ahora, como han dicho mis compañeras, cuando vemos cómo discursos fascistas vuelven a entrar en este espacio y tienen legitimidad en nuestras facultades. Que el acto de hoy y el que celebramos también en nuestra facultad el próximo 12 de diciembre sean días para recordar, para ofrecer una reparación sincera a las familias y amistades de José Luis Emilio y para restituir con dignidad su memoria. Pero también un día para pensar colectivamente qué tipo de universidad pública queremos construir hoy y para el futuro. Tenemos un largo camino por delante para seguir uniendo las piezas de este trauma colectivo que ha tenido secuelas hasta el día de hoy. Y deseo, y estoy segura que todas las personas que estamos aquí deseamos, que la memoria de José Luis Montañés perviva desde hoy y para siempre, haciendo pedagogía frente a la crueldad. Muchas gracias. Bueno, gracias Cristina por tus palabras, por tu defensa de la universidad pública. Saludo a nuestra compañera Rosa de la Fuente, vicerrectora de estudiantes, que cerrará el acto. Y entonces voy a intervenir yo brevemente. Agradecer también las intervenciones tan medidas en el tiempo que nos van a permitir poder cumplir el horario y pasar luego a la segunda parte de este acto. Solo una puntualización, Cristina. Nosotros tenemos una placa de homenaje a Mariluz Nájera. Si luego queréis, podemos bajar a la planta -1 o el sótano, donde tenemos este aula dedicada a Mariluz Nájera con una placa de homenaje inaugurada ya hace varios años. No vamos a hacer ahí el homenaje para no multiplicar los entes, pero quien quiera luego podemos bajar juntos y mirar el mural muy bonito y la placa de homenaje a Mariluz Nájera. Yo quería hablar más bien en representación de un amplio número de profesoras y de profesores que durante estos últimos años hemos estado trabajando sobre la memoria y que hemos estado construyendo con los estudiantes lugares de debate académico, intelectual, científico, pero también ético y político alrededor del pasado, de la dictadura, de la transición a la democracia.
creo que esta facultad ha sido, en este sentido, un lugar de vanguardia, ¿no?, en este tipo de trabajo y de reflexión, tanto a través del grupo de Ángeles Díez, que ha comentado ahora varias de las actividades de su grupo de memoria social contra la impunidad, como del proyecto y actualmente asociación de aulas de memoria democrática, que también un grupo de profesores, entre ellos aquí presente Ariel Jerez, hemos desarrollado también gracias a las ayudas de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática en estos últimos años. La lista de actividades es demasiado larga para concretarla aquí ahora, pero ha ido desde jornadas sobre el movimiento estudiantil a visitas guiadas a la ciudad universitaria, a cuelgamuros, a itinerarios urbanos en el sur de Madrid, de lugares de la represión. Hemos tenido también jornadas en colaboración con la Facultad de Educación sobre la enseñanza de la memoria histórica relacionada con la dictadura entre las y los jóvenes profesores. Hemos tenido también un homenaje muy emotivo en la Facultad de Filosofía a Nicolás Sánchez Albornoz. Muchas actividades, también ahora en curso la creación de un gran archivo del movimiento estudiantil que está dirigiendo el profesor investigador aquí presente también, Enrique Maestu. Son todo una panoplia de actividades que se engarzan en el espacio físico. Yo creo que la idea del lugar de memoria es potente, más allá de su concepción inicial, ¿no?, del historiador francés Pierre Nora, que la concebía como un lugar de construcción de la memoria colectiva desde arriba, un lugar de construcción de la nación. Para entendernos, nosotros aquí entendemos el lugar de memoria como un lugar también constructivo, de trabajo colectivo, por supuesto con nuestras alumnas y alumnos, pero desde abajo, un lugar de intercambio generacional, además en un ámbito como es el universitario, donde es difícil dar continuidad a las actividades, donde es difícil dar continuidad a la memoria más allá de lo generacional. Por eso hemos trabajado mucho y hemos dedicado algunas mesas redondas con entrevistas e intervenciones de profesores profesores y profesoras jubiladas y exalumnos de la facultad para trabajar sobre esa transmisión intergeneracional de memorias. Hay una serie de asociaciones, algunas como la RQTR tiene más de 25 años, que han mantenido esta continuidad del activismo en el tiempo. Pero los estudiantes se van de la facultad y en muchos casos pues, su rastro, pues, las pintadas se van desapareciendo. Afortunadamente, como bien has dicho, la arqueología puede ayudar a recuperarlas. Los panfletos también se van desechando, aunque también hay personas, he citado a Ramón Adel, y hay personas que han hecho un gran esfuerzo en intentar conservar ese archivo efímero tan importante de las luchas. Y yo creo que este proyecto que tenemos y del que os voy a comentar ahora brevemente en la facultad tiene esta idea de reforzar a través de un calendario de actividades esta permanencia de este trabajo de la memoria, ya digo, yo casi prefiero sin adjetivos, de un espacio físico, un espacio de vida, de trabajo, de estudio, de cotidianidad con nuestras alumnas y alumnos, ¿no? En este nexo generacional de lo que fuimos y de lo que somos, de lo que pudo ser y de lo que queremos que sea, de lo que queremos construir en estos tiempos tan complicados. Así vamos a partir de este trabajo que
podéis consultarlo, por ejemplo, en la página web Aulas de Memoria, trabajo realizado en los últimos años. Vamos a desarrollar este otoño una serie de actividades que van a empezar el 8 de octubre con una jornada alrededor de la figura de José María de Llanos, con la intervención de personas de la Unión Militar Democrática, va a venir Fernando Reilein, con personas del Servicio Universitario del Trabajo y del Movimiento Vecinal en Madrid, y la proyección del documental El hombre sin miedo de Juan Luis de Nos. En octubre vamos con los estudiantes en prácticas y a través de un proceso participativo, como intentamos que sea todo aquí, incluso los murales que vais a visitar ahora también han sido fruto del trabajo previo con el alumnado a través de un proceso participativo. Vamos a realizar también una breve exposición sobre el movimiento estudiantil y la historia de la facultad durante el franquismo y la transición a la democracia. Vamos también a desarrollar más adelante, ya en noviembre, con el grupo de Ángeles Díez de la Memoria Social contra la Impunidad y en colaboración con el colectivo de Olvidados de la Transición, la presentación de los resultados de un trabajo realizado también estos últimos años de cartografía social de la memoria en la transición, con la elaboración de unos mapas analógicos y digitales que sirvan de herramienta pedagógica para la construcción de una memoria social a través de itinerarios, si no me equivoco, en el sur de Madrid, Carabanchel y Vallecas, que sirvan como guías audiovisuales para una serie de itinerarios y recorridos guiados. Y por último, en enero de 2026 se van a celebrar las terceras jornadas conmemorativas de la Semana Negra, en recuerdo de enero de 1977, también con un nuevo mural dedicado a los represaliados de la facultad, a José Luis Montañés, a Mariluz Nájera y a otros tantas estudiantes y estudiantes que lucharon por la democracia y por la libertad durante aquellos años. Bueno, yo concluyo simplemente recordando que la idea de este proyecto es la declaración de esta facultad como lugar de memoria en el marco, deseamos y esperamos que la Comisión de los 50 años de España Libertad y la Secretaría de Estado Democrático creo que está interesada en el marco de la declaración de la ciudad universitaria de Madrid como un lugar de memoria desde la Guerra Civil hasta la actualidad. Bueno, muchas gracias. Como os he comentado antes, después de la intervención de la vicerrectora bajaremos a la planta baja. Gracias. Rosa. Bueno, pues yo muy brevemente, en primer lugar, comisionada, decana, compañeras y compañeros de mesa, perdonad que he llegado un poquito tarde, pero no podía dejar de venir. Vengo de la Facultad de Educación, donde también hay unas jornadas sobre violencia y bueno, pues intentamos estar presentes en todas aquellas iniciativas que nos parece que son fundamentales para entender el compromiso cívico que tiene la Universidad Complutense. Y es verdad que hace unos años hicimos unos actos relativos a todos aquellos catedráticos que habían sido represaliados durante la guerra y el exilio en muchas facultades y también en el Paraninfo, ¿no? Hicimos algunos actos conmemorativos, hicimos algunos actos de reversión de esos decretos de pérdida de la condición de profesores, pero en general se había hecho un poco desde arriba, ¿no? Para rectores, para grandes investigadores, pues Blas Infante, Sánchez Albornoz, pero los grandes, ¿no? Era impresionante ver cómo habían venido familias también de esos homenajeados.
Y bueno, pues este proyecto que aquí se está trabajando desde el ámbito de los estudiantes, no solo porque en este caso se va a poner una placa a uno de esos estudiantes asesinados, sino también porque se está haciendo en colaboración con los estudiantes. Entonces, este diálogo intergeneracional nos parece fundamental, sobre todo en un contexto en el que parece que la democracia estaba dada como algo fijo y que era inmutable y que no estaba en riesgo, y que cada vez más pues estamos viendo que se pone en riesgo desde múltiples perspectivas, pero incluso desde la perspectiva de los jóvenes, que son capaces de renunciar a ciertos derechos a cambio de más seguridad o de más de lo que ellos consideran que puede ser más proyección. Así que para mí, como vicerrectora de estudiantes, pues es un orgullo este proyecto y todo el trabajo y también este homenaje, y desde luego que nos gustaría seguir colaborando con el comisionado la comisionada para poder bueno, pues lograr ese objetivo, ¿no? Que en los 100 años de la ciudad universitaria se reivindique también la ciudad universitaria como un sitio de memoria, ¿no? Es muy fácil ver los búnkers de la guerra civil, es muy fácil ver los elementos y los vestigios que todavía quedan, y toda la reconstrucción que se hizo después de la ciudad universitaria con otro simbolismo y con otra lógica que no era la de la democracia. Así que nada más que un orgullo, que enhorabuena y que un placer poder estar aquí estos minutitos con vosotros. Que vaya todo fenomenal.